Acabamos de leer esta siguiente porción de esta carta, de este capítulo 4 de la carta a los Efesios, y continuamos hablando de cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, derrama sobre su iglesia todo lo necesario para que la iglesia sea constituida, pero también para que la iglesia crezca y sea prosperada, para que cada uno de los miembros estemos completamente capacitados para la obra en la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Todo el argumento del apóstol Pablo, desde el versículo 7 de este capítulo 4, nos ha hablado de que el sufrimiento, la muerte, la resurrección, el subir a lo alto de nuestro Señor Jesucristo en ese desfile de victoria, de la cual hablábamos la semana pasada en la predicación, nos muestra que el Señor ha ganado la batalla, ha ganado la victoria, y en ello ha querido derramar sobre nosotros, sobre nuestras personas, sobre cada uno de nosotros como individuos, pero como iglesia también, esos dones, esas capacidades que hacen que la iglesia prospere, que la iglesia crezca. Estos dones han sido puestos en personas, estas capacidades han sido puestas en individuos. Sin embargo, lo compró Cristo con su sangre preciosa. No es que nosotros tengamos capacidades, no es que yo pueda tener mayor capacidad de realización en algunas situaciones de la vida o en el trabajo dentro de la iglesia, sino que es Cristo el que ha puesto en mi vida todas las situaciones que van a hacer que en el trabajo, que en la iglesia de Cristo se va desarrollando, pueda yo desarrollarme a mí mismo y darle al Señor la honra y la gloria, desarrollando cada uno de los ministerios a los cuales el Señor me ha llamado. De eso hablábamos la semana pasada y terminamos la predicación haciendo la exhortación de que habíamos de revisar nuestra propia vida, ver las capacidades, los dones, los talentos que Dios ha puesto en nosotros y cómo estamos usando esos talentos para desarrollar ministerios para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es en este punto cuando se introduce este versículo, el versículo 11, que es el versículo en el que nos vamos a centrar en esta mañana, y se nos dan a conocer algunos, no todos, hay muchos más que la palabra nos va a enseñar en otras porciones del Nuevo Testamento, de los oficios, de los ministerios que tenemos que desarrollar, que se desarrollaron en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo, por medio de la gracia que Cristo ha derramado sobre su iglesia. Y dice el versículo 11 de este capítulo 4 a los Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿En qué te ha constituido el Señor? Aquí. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones, que nos muestres, Padre, el llamado que has puesto en nuestra vida, el oficio, Señor, de tu gracia sobre nuestra vida, para el desarrollo, para el crecimiento, Señor, de tu iglesia. Habla a nuestros corazones, Padre, y muéstranos, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y antes de entrar a estudiar cada uno de estos oficios, cada uno de estos servicios dados por la gracia de Cristo a la iglesia, tenemos que hablar del fundamento. Y el fundamento de estos oficios está en la primera expresión de este versículo 11, donde nos dice: y él mismo constituyó. ¿Quién es el que da el llamado? Es Cristo. ¿Quién es el que pone las capacidades? Es Cristo. Cristo es el Señor, es el soberano de la iglesia, es, dice la palabra, quien lo llena todo, es su única autoridad, y solamente Él es el que tiene la facultad y el derecho de designar los servicios en la iglesia. Nosotros decimos, bueno, tenemos un tipo de gobierno democrático representativo dentro de la iglesia, y nosotros por votación llamamos pastores, por votación
levantamos ancianos dentro de la iglesia por votación, levantamos diáconos dentro de la iglesia, pero confiamos y en oración pedimos que sea la voluntad de Dios la que sea manifiesta a través del voto de la iglesia. Porque el único que tiene derecho para levantar servicios, para levantar ministerios, para desarrollar esos dones y talentos, las capacidades dentro de la iglesia es Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Así que cada vez que se levanta un ministerio, cada vez que nombramos un director de ministerio, cada vez que votamos por un nuevo anciano, por un nuevo diácono en la iglesia, es Cristo, es el Señor, es nuestro Señor, el que debe de estar llamando a esa persona, el que debe de estar llamando a ese hijo, a esa hija de Dios en algún ministerio para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si no es el Señor el que está levantando el ministerio, es un ministerio que va al fracaso. Si no es el Señor el que está llamando tu vida a desarrollar un ministerio específico, ese ministerio no se va a desarrollar. Y tenemos que decir que el Señor nos da diferentes dones y capacidades, y que el Señor llama a diferentes ministerios, y que no es por voluntad propia, no es que uno se proponga desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, tiene que ser el llamado de Dios. Tiene que ser el Señor el que está poniendo delante de cada uno de nosotros ese llamamiento a un servicio específico. Es designado por Cristo y Él es el que capacita. Podemos ir y tomar muchos cursos, podemos estudiar muchos libros, pero si no es el Señor el que está llamando a nuestra vida al ministerio, no se va a desarrollar. Y no quiero decir con esto que tengamos excusa, y que alguno de nosotros puede decir, bueno, como el Señor no me ha llamado, entonces mejor aquí me quedo sentado. Veíamos el domingo pasado que todos tenemos ese don en nuestra vida. ¿Cuál? Hay que descubrirlo. Pero tienes dones en tu vida. Dios los ha puesto en ti. La gracia de Cristo los ha puesto en ti. Los ganó y los ha derramado sobre tu vida. Y se tienen que desarrollar. Hay que buscarlos y hay que empezar a desarrollarlos para la gloria de Dios. Otra de las formas en las que confirmamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, y esto es totalmente bíblico, Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, cuando empieza a hablar de cómo se desarrolla el llamamiento de pastores, de ancianos dentro de la iglesia, claro que afirma que es Cristo el que lanza, el que pone delante de la iglesia el llamado, pero dice, debe ser confirmado por el presbiterio. Y aquí el sentido de presbiterio no es necesariamente el sentido presbiteriano, sino el conjunto de los ancianos, de los presbíteros, que pueden ser tanto los ancianos o presbíteros docentes, que somos los pastores, como aquellos que ejercen el gobierno en la iglesia, que son hoy por hoy dentro de nuestra iglesia los ancianos de la iglesia, y que deben de tener una confirmación, no una confirmación por decisión, sino una confirmación porque el Espíritu Santo nos hace entender y nos hace ver sobre aquella persona que tiene un llamado de Dios, que tiene un ministerio que el Señor le ha otorgado. Por eso, hermanos, cuando llega el pastor o cuando llega el secretario del consistorio y le dice, el consistorio de la iglesia le está requiriendo para ejercer este ministerio, para ejercer este llamado, no se niegue, porque téngalo por seguro que no estamos viendo compadrazgos, que no estamos viendo que nos cae muy bien, sino que estamos sintiendo del Señor que usted tiene un llamado que puede ejercer, porque el Señor le está poniendo los dones necesarios para ejercer un llamamiento. La iglesia no es propiedad de ninguna persona. No es a gusto de la persona, no es a gusto del pastor, no es a gusto de los ancianos. Tiene que ser por el mover del Espíritu Santo en la vida de los líderes de la iglesia que se van a dar los diferentes llamados. La iglesia no depende de una denominación. La iglesia de Cristo no es bajo la autoridad solamente eclesiástica de un presbiterio, pero la autoridad espiritual la tiene Cristo.
No es por la decisión de hombres. El que gobierna es el Señor. Si no es Cristo el que gobierna la iglesia, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no prospera, porque la iglesia le pertenece necesariamente, directamente a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que se ha dado a la iglesia y el que le ha dado a la iglesia todos los dones para desarrollar los ministerios que van a sustentar esa iglesia, que van a hacer que esa iglesia crezca, los dones de Cristo que edifican la iglesia. Y entonces llegamos a esta lista que nos marca este capítulo 11 de Efesios 4 de oficios que el Señor está desarrollando dentro de la iglesia. Pero tenemos que revisar esta lista y ver la vigencia de este llamado, la vigencia de estos oficios en el desarrollo de la iglesia. ¿Cuál es el primer oficio que está en esta lista? A ver, no se me duerma, yo sé que tenemos calor. Vamos a terminar rapidito. ¿Cuál es el primero de los oficios? A ver, acuérdense. Apóstol. ¿Habrá apóstoles todavía en medio de nosotros? Ay, esta es una pregunta difícil. Si nos preguntamos, más bien, si le preguntamos a una iglesia extendida, a una iglesia evangélica extendida, habrá muchos que digan todavía hay apóstoles. Si nos circunscribimos solamente a la iglesia presbiteriana, reformada y toda su familia en el mundo, como reformados decimos no. El apostolado terminó. La iglesia primitiva tenía muy bien definido quiénes eran apóstoles. Para ser apóstol había que haber visto a Cristo resucitado y haber recibido un llamamiento directamente de Él para ir y predicar el Evangelio. La iglesia primitiva no reconocía apóstoles que no tuvieran estas dos características. ¿Quiénes podían llenar estas características? Bueno, sabemos bíblicamente que 11 de los 12 discípulos lo llenaban, porque Judas no vio al Señor resucitado, murió antes. Pero los otros 11 lo vieron resucitado. ¿Y cómo completamos el 12º apóstol? Pablo no vio a Cristo en carne. Sin embargo, Pablo vio a Cristo resucitado por la manifestación que el Señor tuvo en su vida en el camino a Damasco y después por la capacitación que le dio, porque él dice que Cristo fue el que le enseñó directamente el Evangelio. ¿Cómo fue esto? No sabemos. Cómo el Señor lo llevó al tercer cielo y ahí le explicó todo el Evangelio y le hizo ver toda la enseñanza. Eso fue algo que Pablo nunca describió, es algo que yo creo que sus palabras no podían describirlo. Pero él vio a Cristo, vio a su Señor resucitado y recibió un llamado especial de Cristo para ser el gran predicador al pueblo gentil. Y sabemos que los 12 apóstoles fueron enviados para fundar en diferentes partes, en diferentes regiones, en diferentes ciudades, la iglesia de Cristo. La palabra dice que la iglesia tiene que estar fundada en los apóstoles, que tiene que ser una iglesia apostólica. Y nosotros nos declaramos como iglesia presbiteriana una iglesia con un fundamento apostólico. ¿Por qué apostólico? Porque estamos fundamentados en la enseñanza, no en el gobierno, ojo con esto, en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza apostólica, ¿en dónde está? En la palabra. En el legado que Cristo dejó a estos hombres para enseñar, para levantar, para constituir lo necesario para que la iglesia de Cristo fuera creciendo y desarrollándose. Entonces tenemos que ver que el fundamento apostólico no está en la autoridad, como se ha entendido hoy en muchas denominaciones evangélicas, sino en la enseñanza basada en la palabra, conforme a la enseñanza que Cristo dejó en la vida y a la institución de la iglesia como Cristo la dejó para que la iglesia fuera fundamentada, y al desarrollo de la iglesia conforme a la palabra de Dios, como Cristo lo enseñó a sus discípulos para que fueran enviados, que es la palabra que se traduce del griego como apóstol. Es un enviado. Cristo envió, ¿para qué? Para que fuese predicado el Evangelio
y fuesen constituida la iglesia. Si nos vamos estrictamente a estas definiciones y nos volvemos a preguntar si todavía existen apóstoles, yo diría que hoy no existen. Y quien pretende levantarse como apóstol con un carácter autoritario está totalmente equivocado, porque jamás el apostolado fue de autoridad, sino de un fundamento de enseñanza bíblica cristiana basado en el evangelio para la creación de la iglesia y levantar, no bajo su autoridad, sino bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, tenemos que ver que iglesias siguen siendo constituidas, iglesias se siguen levantando, y declaramos que somos una iglesia apostólica. Pero si decimos que hoy no hay apóstoles, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo constituimos iglesias si ya no hay apóstoles? Hay que volver a la palabra. Hay que volver nuevamente al principio, al fundamento, ir nuevamente al evangelio, ir nuevamente a los fundamentos que inician y levantan la iglesia. Es el enviar del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y todos los creyentes somos discípulos de Cristo, todos somos seguidores de Cristo, porque Él nos ha enviado en la gran comisión a hacer discípulos, a enseñarles, dice, todas estas cosas, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a hacerlos y a constituirlos parte de la iglesia. En ese sentido, la iglesia sigue siendo apostólica, porque todos somos enviados, no con un principio de autoridad, sino con un principio de servicio conforme a la palabra. La única autoridad en la iglesia es Cristo, y Él es el que edifica bajo el fundamento de la enseñanza que Él ha dejado en la palabra. ¿Cuál es el segundo de estos oficios que se menciona? Para que se mantenga despierto. Los profetas. Hemos hablado otras veces acerca de si la profecía y los profetas existen todavía. La misma palabra dice que la profecía terminó con nuestro Señor Jesucristo y que el último profeta bíblico fue Juan. La Biblia no miente. Ahí terminó la profecía. ¿Por qué ahí terminó la profecía? Porque si entendemos qué es la profecía es que Dios le habla a una persona para que esta persona le transfiera la voluntad, la palabra de Dios a su pueblo. Dios ya no tiene una nueva revelación para nosotros. La revelación última de Dios para nosotros está en la Biblia. La última revelación de Dios para la iglesia, para el cristiano, es nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva y encarnada de Dios manifestada a nosotros. No hay nada nuevo que aprender. Todo lo que usted quiera saber de Dios y todo lo que Dios quiere que usted sepa de Él está en la palabra. En este sentido, no hay nuevos profetas. Todo aquel que se levanta y dice Dios me habló y me ha dado una nueva revelación, está alucinando, está equivocado o quiere engañar. No existe una nueva revelación. La palabra dice que no existe una nueva revelación. Y las últimas palabras del Apocalipsis dicen que no se puede añadir ni una letra, ni un signo a la palabra. La revelación está cerrada, está completa. Todo lo que Dios quiere que usted sepa de Él, Dios lo ha declarado y está ahí. Sin embargo, en esta definición de profecía, también podemos hablar de un oficio profético de la iglesia. Usted tiene la capacidad de tomar la palabra de Dios, que Dios ya ha revelado, que está concentrada en la Biblia, y llevarla a otra persona, y llevarla al pueblo de Dios, y llevarla a aquel que no conoce a Dios en este momento. ¿Por qué? Porque no tiene Cristo en su vida. Y entonces cuando usted lleva la palabra de Dios y la comparte, usted está ejerciendo un oficio profético. Eso no quiere decir que usted sea un profeta. Son dos cosas diferentes.
Porque a usted Dios le ha puesto su palabra revelada de una manera general, especial en la Biblia, pero de una manera general para todo el pueblo. Ahí está, usted puede acercarse y tomarla, puede acercarse y aprenderla, puede acercarse y tomar de ella todo el conocimiento, hágalo. Y entonces el Señor lo usa en ciertos momentos para llevar en un consejo, para llevar en una palabra que va a edificar la vida de un hermano, de una hermana, para proclamar desde el púlpito o desde el momento y la situación que el Señor le lleve a la iglesia, o para llevar el evangelio a alguien que no conoce al Señor. Y el Señor está usándolo con un oficio profético. No le está diciendo que usted es un profeta. Estamos hablando de oficios, ¿sí? No de que el Señor le ha hecho uno de ellos. El profeta hoy no existe. Y sin embargo, muchas veces cuando escuchamos, por ejemplo, acerca del seminario, se dice que el seminario es una escuela de profetas, hablando precisamente del oficio. Tomar la revelación de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y compartirla con aquel que la necesita. Y el Señor nos ha constituido para ello. La iglesia debe estar constituida en este oficio. Si la iglesia no conoce la palabra, si la iglesia no tiene la palabra, no se alimenta de la palabra, no tiene la palabra de Dios en su vida, no puede ejercer el oficio profético, porque nunca podrá llevar lo que no tiene, nunca podrá dar lo que no tiene. Pero si usted conoce la palabra de Dios, ejerce este oficio, comparta con aquel que necesita la palabra, porque usted ya ha sido llamado y ha sido capacitado para ello. El tercero de los oficios es un oficio en el que a veces como iglesia nos escudamos para no ejercerlo. Y decimos, es que el tercero de los oficios es ser, ¿cuál? Evangelista. Es que entonces unos cuantos son evangelistas. Y hay reconocimiento incluso. Fulano de tal es evangelista. Entonces hay que llamarlo cuando tenemos una campaña, ¿verdad? Y no estoy negado a ello. El Señor ha dado capacidades especiales a personas para la proclamación del Evangelio. Pero el oficio de proclamar el Evangelio, el Señor lo dejó a todos los discípulos. Y proclamar el Evangelio a toda criatura. Usted es discípulo de Cristo y usted debe contestar, sí, yo soy. Si usted es un llamado de Dios, si usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, usted es un discípulo de Cristo. Y entonces el llamado, esa ordenanza de Cristo para la proclamación del Evangelio es, ¿para qué? Para mí. ¿Es para usted? Entonces el Señor nos ha hecho evangelistas. Tenemos un oficio muy especial que el Señor ha dejado en nuestra vida. Y hay que reconocer que esta designación de evangelistas, conforme al Nuevo Testamento, ha sido dado a la iglesia en general. Por ejemplo, Felipe el diácono, ahí en Hechos capítulo 6, o Timoteo, el enviado apostólico, que fue designado por el apóstol para ir y seguir levantando iglesias, son designados como evangelistas. Y esto debería de hacernos clic en nuestra mente, de que el ser evangelista no es un llamado necesariamente especial, sino un oficio que el Señor ha dado a todos los creyentes. Usted debe ser un evangelista. Usted tiene el llamado del Señor, tiene una orden de Cristo para ser evangelista. ¿Dónde? Donde el Señor le permite, le dé la oportunidad. En el momento que el Señor le muestre que hay alguien que necesita de Cristo y de su evangelio, debe estar preparado para compartir. Pastor, pero es que yo no estoy preparado. No vine al curso de evangelismo explosivo que se dio hace un mes, más o menos, un mes y medio. Pero si no vino fue porque no quiso, porque fue invitación para toda la iglesia. Pero no lo necesita. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted puede compartir a Cristo. El Señor le dijo a la samaritana, el Señor le dijo a aquel varón
que fue transformado y fue levantado, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Si el Señor ha hecho contigo algo, ve y cuéntalo. Si el Señor ha cambiado tu vida, ve y cuéntalo. Si el Señor ha tocado tu vida y la ha transformado, ve y cuéntalo. No necesitas más. Y si conoces un poco de la Biblia, que debiéramos de conocer mucho de ella porque es nuestro alimento principal, fundamental como creyentes, ve y cuéntalo. Y siempre habrá la oportunidad de desarrollar este oficio de evangelista. El cuarto de estos oficios a veces se confunde. ¿Son 4 o son 5? ¿Hay pastores y maestros o hay pastores maestros? Bueno, tengo que decir que el griego no maneja dos palabras diferentes o dos oficios distintos, sino los maneja conjuntados en una sola expresión. Y afirma que el pastor tiene que ser maestro, que el oficio está unificado, que el cuarto de estos oficios se tienen que unir no con una Y, sino con un guión, y son pastores maestros. Y la mayoría de los comentaristas bíblicas van a poner esta expresión de pastores maestros con un guión que los une, no aparecen separados. Y entonces pareciera ser que uno de los requisitos para la labor pastoral es la labor de la enseñanza. Y bueno, esto no está muy lejos de nuestra denominación de cómo designamos a los pastores. Los pastores somos los ancianos docentes, es decir, somos aquellos ancianos que somos llamados a la enseñanza. El fin principal del pastorado de la iglesia es enseñar. Un pastor que no enseña no está desarrollando la iglesia. Hay que estar continuamente en la enseñanza. No quiero decir con esto que el oficio no esté abierto a la iglesia. Y creo que en nuestra denominación en especial tenemos mucha apertura a que este oficio se desarrolle. Este oficio se desarrolla mucho en el oficio precisamente de los ancianos de la iglesia. Y uno de los oficios o una de las partes del oficio del anciano de la iglesia es también la enseñanza. Cuando llamamos a un anciano de la iglesia, leemos en la palabra que el anciano tiene que ser apto para enseñar, lo tomamos en cuenta. Generalmente los maestros de escuela dominical son los ancianos de la iglesia. Aquellos que en algún momento están compartiendo, predicando, enseñando son los ancianos de la iglesia. Tiene que haber esa aptitud de enseñanza, ser aptos para enseñar. Aquí no podemos decir que está abierto a todos, sin embargo, la enseñanza y el llamado al cuidado espiritual no es una designación necesariamente de cargo y puesto, sino también sigue siendo un oficio general de la iglesia. Es decir, que usted puede ser pastor y maestro de una persona. Cuando usted va y comparte el evangelio con alguien y esa persona es movida por el Señor, por su espíritu, y viene a los pies de Cristo, el siguiente paso para esa persona, ¿cuál es? Ser discipulado. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esa persona a la que le compartió el evangelio? O que usted sabe que tiene que desarrollarse, que tiene que enseñar. Y tiene que tener un cuidado espiritual sobre esa persona. Usted. Y tener ese cuidado continuo, diario. Y seguirle enseñando de la palabra. ¿Qué está haciendo? Lo está discipulando. Cuando lo está discipulando, usted se convierte o está desarrollando el oficio de ser pastor y maestro de esa persona. Cuando revisamos estos 4 oficios, podemos decir, bueno, entonces necesitamos nombrar apóstoles, necesitamos nombrar evangelistas, necesitamos que se levanten profetas, que esto todavía es más grave, y necesitamos pastores maestros. Y si solamente nos cerramos a que estos 4 oficios se desarrollen en unas cuantas personas en la iglesia, los demás nos podemos descargar. Es decir, bueno, pues el Señor dice que Él constituyó estos 4 oficios, que ellos hagan la chamba y nosotros nos sentamos a recibir de aquellos que están desarrollando el oficio. No es así. Si uno revisa nuevamente el contexto de Efesios capítulo 4, dice el Señor que Él
cautivó la cautividad, triunfando sobre la cruz del Calvario, presentándose delante del Padre como el triunfador sobre todas las cosas, pero con ello también dice, derramó dones sobre los hombres. Es decir, que Él ha capacitado a su iglesia para desarrollar los oficios. Usted no ha sido necesariamente llamado o designado como pastor maestro, ni como evangelista, ni como apóstol, ni como profeta, pero tiene en su vida todo lo necesario para desarrollar cada uno de estos oficios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la humildad de Cristo, desarrollando en amor cada uno de estos oficios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esto es tema de la siguiente predicación. No se pierda el próximo domingo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que tú sigas confirmando en nuestras vidas el llamado que tú has dado, pero también, Señor, el oficio con el cual has designado a tu iglesia. Tú, oh Padre, en Cristo Jesús permites que seamos capacitados por la gracia para que la iglesia sea edificada, que podamos descubrir nuestros dones, que podamos, Señor, desarrollar los oficios de nuestro Señor Jesucristo y su llamado en nuestra propia vida, al servirte cada día, sin necesidad de puestos, sin necesidad de llamados especiales, sino simplemente siendo tus discípulos. Confirma, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.